Este es el top 10 de los libros de fantasía que más me han decepcionado. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo un video muy interesante porque estaba pensando cuáles son esos 10 libros de fantasía que más me han decepcionado como lector. Obviamente esta es mi opinión personal, pero lo que quería empezar diciendo es que la decepción siempre está en función de las expectativas. Muchos de los libros de los que voy a hablar no son inherentemente malos o no me parecían inherentemente malos, a muchos les he puesto 3 o 4 estrellas, pero yo tenía expectativas diferentes sobre ellos. Tenía expectativa de que fueran mejores, más emocionantes, que demostraran mucho más que el autor hubiera demostrado algo de progresión que no lo hicieron. Caso contrario, por ejemplo, aquellos libros que me parecieron bien a secas, pero que les bajo estrellas porque me parece que su hype es excesivo, o en el caso de libros que yo ya esperaba que fueran malos, que en realidad estuvieron así, como por ejemplo Trono de Cristal, que no es una decepción realmente. Entonces, sean libros en los que yo tenía ciertas expectativas, pero que desafortunadamente ni siquiera llegaron a ellas. Como siempre, esta es mi opinión personal, pero quiero que ustedes me cuenten si les gustaron estos libros, por qué les gustaron. Vamos, no están en ningún orden establecido, aunque el último en particular es yo creo que el que más me dolió no haber llegado a lo que yo esperaba de él. Pero bueno, vamos con el número 10. El número 10 se llama Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern. Este libro nunca lo he visto muy comentado ni en Bookstagram, ni en BookTok, ni en nada en español, aunque tanto este como el otro libro de la autora que se llama El Circo de Noche están plenamente disponibles en español, los publica Umbriel. Y este es un libro que es una fantasía de portal. Un muchacho que se llama Zachary Ezra Rollins descubre un portal a una ciudad subterránea secreta, donde es una ciudad de historias. Y créanme que estos cuentos sobre ciudades secretas, casas infinitas, lugares que hablan sobre contar historias me fascinan. Pero yo ya venía medio advertido, aunque en realidad no esperé que fuera tanto así, que los libros de Erin Morgenstern lo que tienen es que son libros que son de vibes. 100%. Son libros que básicamente se cuentan a como generar una imagen mental, pero que trama, no tiene ni trama sólida, o sea, no pasa, no entiendes qué te quiere decir. Son libros que no pasan las cosas, por así decirlo, ¿no? O que no te explica, o sea, cuál es el punto de esa trama. Solamente es como lo onírico y demás. Entonces, es una historia que queda chata o que me quedó chata al final, que yo esperaba que me dijera algo diferente, pero a la mera hora, pues no. O sea, no, yo esperaba más de una historia de ciudades secretas y contadores de historias, y historias sobre historias y demás, pero no. O sea, tengo bastantes más novelas y cuentos de este tipo que me encantan, pero en este caso no, es como si Piranesi no tuviese trama al final. El que sigue puede que no sea una sorpresa porque creo que mucha gente se siente igual con él y es Wicked de Gregory Maguire. Mucha gente que se subió a Wicked a partir de la película o incluso a partir del musical ya venía advertido o ya le habían dicho que el libro es muy diferente. Pero más que el libro sea muy diferente es que el libro es el primero que acusa del estilo particular de Gregory Maguire. Gregory Maguire, quien podríamos llamar el padre, el señor padre de los retellings de cuentos de hadas, el que escribió el primero, el más famoso, el más culturalmente impactante que es este, tiene una tendencia a que es un escritor que tampoco nos sabe decir muy bien qué es lo que nos quiere decir. Cuando leí Wicked, que como todo el mundo sabe es muy diferente de musical, es un libro mucho más amargo, es un libro mucho más seco, es un libro mucho más apesadumbrado, es un libro mucho más pesimista de lo que es el musical con toda su exuberancia, por así decirlo. Como que quiere una meditación sobre el problema de qué es la maldad o cómo se forma la idea de la maldad en la gente, pero sentí un libro desenfocado, un libro como que se pierde en los detalles y que no llega como a contarnos mucho. Siento como que el autor se perdió en lo que nos quería decir o que no logró traer o no logró transmitir el mensaje que quería y por eso lo considero un libro decepcionante en sí mismo, no porque esperara que fuera más parecido al musical y a la película, sino porque creo que su mensaje no fue entregado correctamente. Y en el siguiente, pues viene otro libro de Gregory Maguire, que como dicen, uno ya venía advertido, pero aún así, bueno, yo pensaba que iba a ser diferente y ese libro se llama Hidden Sea.
Este Hidden que lo publicó ALT, esta es la editorial ALT, que fue un venture, una aventura que tuvo la esfera de los libros, me parece, lanzando ciencia ficción y fantasía que no le pegó. No le pegó, lanzaron 2 o 3 libros y no funcionó y creo que ya descontinuaron el sello. Este es un retelling del Cascanueces. ¿Ok? Yo estoy familiarizado con el Cascanueces porque mi hermana bailó ballets muchos años, entonces cualquiera que tiene una hermana de ballet sabe perfectamente lo que es el Cascanueces. Y esta es una historia de cómo se creó la idea del Cascanueces. Creo que es sobre Drosselmayer. Creo que sí era sobre Drosselmayer. Ya ni me acuerdo. Este libro ni me acuerdo bien al final qué es lo que pasa. Entonces, además de que es un poco más perturbador, un poco como extraño, obviamente habla de Alemania en el siglo XVIII, pero es muy, muy alejado del Cascanueces. Yo esperaba por lo menos que nos diera una explicación medio racional o su interpretación de dónde viene el rey de los ratones, el helado de azúcar, la danza rusa, no sé. Pero literal, no tiene absolutamente nada que ver con el ballet, ni nos llega a crear más que al mero, mero, mero final, la famosa estatuilla. Bueno, es una estatuilla, el famoso aparato para romper nueces en forma de soldadito. Entonces, no, ni siquiera, ni siquiera. Yo creo que este es todavía peor que Wicked y no me gustó, no me gustó mucho, para nada, en realidad. Vamos al siguiente, que es el número 7, por así decirlo, y este sí es de los que me empezó a doler, y es Cuento de Hadas de Stephen King. Yo nunca leí Los Ojos del Dragón y ni he leído La Torre Oscura, entonces la verdad no sabía cómo era Stephen King escribiendo fantasía. Si bien estoy muy familiarizado completamente con todo lo demás, con sus novelas de terror, sus novelas de, no sé, thrillers psicológicos, etcétera, distopías, nunca había leído fantasía. Ahora, esta es una obra de un King tardío, ya un King que ya tiene casi 80 años, un King muy mayor. Y yo lo que he visto es que como que últimamente en King, que sus historias siguen siendo maravillosas, sigue escribiendo genial, pero siento como que ha entrado como en un bucle de retroalimentación, donde King lo que hace es como tomar historias que vienen de una cultura pop que a su vez y se inspiró en cosas de Stephen. Cuento de Hadas, que es otra fantasía de portal que cuenta de Charlie, que entra a este mundo fabuloso, fantástico. Yo esperaba, no sé, como que algo más sólido como fantasía, no sé. Y la verdad, la primera parte del libro es con el primer tercio, más o menos. Es una historia muy parecida a la que nos acostumbra King, aunque ahora que ya es muy mayor. Son sus meditaciones sobre la vejez, sobre perder la memoria, perder la cognición, etcétera, con su vecino y con la perra. De hecho, la perra es probablemente el personaje que se salva en este libro y luego ya viene la parte de portal. Este mundo no me gustó mucho, me pareció como que entró en una dinámica medio Juegos del Hambre y como que Stephen King ya había hecho algo muy bueno con La Larga Marcha al principio de su carrera y ahorita como que ya no agregó mucho ahí. Yo soy algo como más fantástico, más allá de las calacas que andan como en carritos y sirenas muertas y cosas de esas, pero yo sí esperaba como algo como, no sé si más épico o algo así, pero me pareció, no sé, o sea, creo que no cuajó la idea. Yo esperaba muchísimo porque dije, wow, Stephen King vuelve a escribir fantasía después de haber escrito La Torre Oscura y Los Ojos del Dragón, que es parte, ¿no? Pero, pero a la mera hora yo sí esperaba muchísimo más de este libro y pues no, desafortunadamente no lo entregó para mí. Siguiente libro. El siguiente libro es El nacimiento de un héroe de Jin Yong. La novela de wuxia más famosa que existe, fantasía china. A Jin Yong lo llamaban el Tolkien chino, de tanta y en el mundo de habla de en la sinosfera son famosísimas la leyenda de los héroes cóndor, ¿no? Obviamente ya sabían, ¿no? Porque si uno ve tantito anime y sabe cómo está la influencia que tienen los wuxia para la mitología del anime, etcétera. Esta historia en general es buena porque es muy china. De hecho, si uno la lee después de haber leído Las aventuras del Rey Mono, más o menos trae como el contexto cultural y sabe más o menos cómo piensan la acción y las leyendas y la fantasía de aquel lado del mundo. Pero lo que pasa con este libro en particular es que es una obra larguísima y la primera parte, que es el nacimiento de un héroe, la corta a la mitad de la acción. Literal, no culmina en nada este libro y no tiene que leer el siguiente para ver qué es lo que pasa con uno de los conflictos principales. De hecho, el libro te hypea a uno de los grandes conflictos que se siente que va a ser incluso a nivel gran tragedia y a la mera hora el libro, que es bastante largo, se queda, o sea, se queda puma a la mitad de la acción. Entonces tienes que seguir y los que han leído el segundo, que el segundo creo que todavía no lo tenemos, el primero está en Salamandra, como pueden ver en la imagen. Yo la verdad, yo esperaba
que tuviera como un corte claro y no tiene un corte claro, se queda a mitad de la acción. Obviamente, probablemente porque era, no sé si se publicó de forma seriada o fue para vender el siguiente libro y demás, pero yo esperaba algo diferente. Si bien las secuencias de acción son divertidas, muy chinas, muy de Oriente, pero bueno, yo esperaba más de El nacimiento de un héroe de Jin Young. El que sigue es El océano al final del camino. Mucho antes de que saliera todo este tema, que no vamos a hablar de él, sobre Neil Gaiman, a mí me daba mucho la impresión de que algunas de sus novelas eran mucho más concepto que ejecución. Me pasó un poco con Stardust, que creo que la película es mejor. Neverwhere es muy bueno. Creo que Neverwhere es de lo más sólido que tiene como idea original y de la que mejor se traslada de la idea a la ejecución. Pero el océano al final del camino creo que nos muestra un poco su psicología y de que en realidad sí es un hombre bastante atormentado. Ya sabemos por qué ahora que conocimos un poco de su historia personal. Pero es una historia, no sé, un tanto turbia. O sea, yo no esperaba que fuera como, no sé si nostálgica, como las típicas historias de estos grandes escritores baby boomers que cuentan de su infancia y cómo luchan contra la oscuridad en su infancia o como un símil parecido que tanto King como Dan Simmons, etcétera, escribieron historias parecidas, o incluso el propio Bradbury, que ni boomer era todavía mayor, era ya Greatest Generation. Pero en este caso en particular se ve una historia muy torcida, una historia con crueldad, una historia también muy desesperanzadora. Yo esperaba que fuera más, pero literal revela que es bastante torcida y yo sí quería como algo diferente, un poco, no sé si algo más whimsical, o sea, algo como que más, no sé si alegre, pero algo que tuviera como una fantasía como más, no sé, pero al final no puedo como, es de las que más me cuesta escribir, que lo que me gusta es el hecho de que me pareció como muy torcida, muy oscura mentalmente para el protagonista y que la crueldad de ver cómo creces estuvo como entregada con una forma como, no sé, como con algo de, no sé si con algo de saña, puedo así decirlo, pero bueno, ya conocemos la psicología del escritor y por qué. Y hablando de Neil Gaiman, el siguiente libro va a hablar de él y es Buenos Presagios, de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Miren, cuando se juntaron Andrew Lloyd Webber y Jim Steinman para hacer un musical que se llama Whistle Down the Wind, estos dos compositores famosos por cosas bombásticas y sobreproducidas, se esperaba que ellos escribieran juntos, compusieran un musical que potenciara toda su excentricidad, toda su sobreproducción, su bombástica. Y a la mera hora lo que pasó fue que ellos dos se cancelaron mutuamente, o fue lo que dijeron los críticos de Broadway. Esto es muy parecido a lo que sentí con Buenos Presagios. Son dos escritores, cada uno con sus fortalezas, que al escribir un libro juntos a cuatro manos, se cancelan entre ellos. Creo que es un libro al que le falta el- la sensibilidad del mundo disco. Y es un libro al que al mismo tiempo le falta también algo, este sentido torcido, fantasía muy típica de Game. Se cancelan mutuamente, además de que el libro tiene una tendencia a contar o a sentir que son como muchos chistes locales entre ellos dos, como que se hablaban por teléfono y decían, ay, este chiste, jajaja, vamos a poner este y demás. Yo generalmente mido mucho la memorabilidad de los libros del mundo disco de acuerdo a los chistes que me acuerdo de ellos y tengo muchos chistes de los que me acuerdo en los libros de Mundo Disco, específicamente en Brujerías y en Guardias Guardias, y en este caso no me acuerdo de ninguno en Buenos Presagios. Entonces yo sí esperaba que fuera mucho más divertido y además el libro dio pie a un fandom extraño también con la serie, entonces pues bueno, yo esperaba algo completamente diferente, algo un poco más parecido al mundo disco en realidad o que potenciara las habilidades de los dos escritores escribiendo juntos, pero desafortunadamente siento que se cancelaron mutuamente. Y vamos a los últimos tres libros. Y aquí es donde se va a poner un poco candente la cosa porque uno de los libros de fantasía que más me han decepcionado es El Ojo del Mundo de Robert Jordan. Miren, yo me lo sé, yo sé el speech, yo sé lo que nos dicen, es casi casi como lo que nos dicen en las aerolíneas, que es el mismo en todas las aerolíneas cuando es momento de explicar los procedimientos de seguridad. Sí, yo sé que el primer libro es diferente a los demás, yo sé que el primer libro es más parecido a las historias típicas clones de Tolkien porque dicen
que Robert Jordan quería enganchar a la gente con algo que les fuera familiar antes de salir en su propio camino. Sí entiendo perfectamente que las cosas mejoran a partir de la gran cacería y se vuelven increíbles a partir del tercero, cuarto, quinto libro. Sí también sea que a partir del séptimo, octavo, noveno, décimo hay como un pantano literal en la trama y sí sé perfectamente que Sanderson logró entregar un final más que decente que amaron los fans de una saga de 14 libros, de los cuales todos tienen, bueno, este debe tener como 180, todos los demás deben tener más de 200,000 palabras. Aún así, creo que este libro yo esperaba, no sé, creo que Robert Jordan, por lo menos en lo que leí en este libro, era un escritor muy limitado. Muy limitado para narrar, muy limitado en su prosa, muy limitado en cómo describir acción. No hay siento que en este mundo no hay mucha vividez en en los paisajes, en el mundo per se, ¿no? Yo sé perfectamente que puede esto cambiar en los siguientes libros. Pero, o sea, la gente acusa a Tolkien de que se sienta a describir una flor, ¿no? Pero aquí ni siquiera, acá no, o sea, siento como que no, o sea, no me quedó nada memorable. Y a diferencia de sus contemporáneos como Job o como Tad Williams, siento que no, aquí son cosas que pasan y pasan y pasan en la trama. Y yo sé perfectamente la influencia que generó Robert Jordan sobre Sanderson, pero yo sí soy bastante escéptico de la rueda del tiempo y siento que me va a pegar por esto, pero a veces como con la rueda del tiempo yo siento que esta saga es como mucho una idea que yo tengo como de la cultura pop, de las cosas de los ochentas, me pasa mucho con el cereal de niños de los ochentas o con las caricaturas de los ochentas, que uno las recuerda con mucho amor y mucho cariño, pero cuando las ve ya grande, trata como de no acercarse a ellas porque cuando uno las ve de cerca dices, esto no es bueno. Esto no es bueno, la verdad. Y tiene uno el miedo de que eso rompa el hechizo, pero bueno, no sé. Más bien lo que quiero es que ustedes me intenten convencer de seguir la rueda del tiempo. Yo sé los argumentos que me van a decir, pero cuéntenme qué otra cosa puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser? No sé si en el world building, la mitología, que las mitologías de Oriente con las de Occidente, hablándose, etcétera. Pero quiero que ustedes me digan. Y vamos a los últimos dos. Los últimos dos libros de fantasía que más me han decepcionado, el primero de ellos se llama El Metal Perdido, Nacidos de la Bruma, volumen 7. La segunda parte de Mistborn, que no es una trilogía, sino una tetralogía, yo siempre digo que tiene una particularidad y es que cada uno de los libros es de un género diferente. Cada una de las historias de Wax y Wayne. El primero es un western, el segundo, Sombras de Identidad, es un misterio, Brazales de Duelo es una novela de aventuras y El Metal Perdido es básicamente un thriller que ocurre dentro de la ciudad. Yo esperaba muchísimo, muchísimo después de Brazales de Duelo. Brazales de Duelo es probablemente entre mis dos libros de Mistborn favoritos. Me encantó Brazales de Duelo porque me encantan las novelas de aventuras, me encanta la cultura en la que se basó Sanderson para escribir ese libro. Y el metal prohibido nos prometía muchísimo sobre ellos, ¿no? En el metal, en Brazales de Duelo es cuando aparecen los Malwish por primera vez. Promete mucho sobre los Malwish, pero ahorita, ya que ya voy al corriente, como siempre, con el Cosmere, los Malwish son mucho más interesantes ahora y, slide spoiler, como van a aparecer en Islas de la Oscura o en novelas como El Hombre Iluminado. Pero acá no. Acá literal es un thriller, ¿no? Es una carrera loca para evitar una tragedia. Yo esperaba mucho muy diferente, sobre todo con las cosas que nos enseñaban sobre Wax, con lo que Wax hace al final de Brazales de Duelo. Yo esperaba que fuera más impactante. Además, es un libro que es de los más dependientes en que uno conozca del Cosmere para encontrar las referencias, para emocionarse con ellas. Entonces, desafortunadamente, El Metal Perdido me decepcionó, sobre todo porque venía yo de un subidón tremendo con Brazales de Duelo, que es, como les dije, de mis dos libros de Mistborn favoritos. Y ahora sí, vamos con el número uno. Vamos con el número uno y no me peguen, no me peguen. Pero a ver, yo ya lo he mencionado muchas veces. Viento y verdad. ¿Viento y verdad me parece un libro malo? No. ¿Me siento traicionado como muchos fanáticos de Archivo de las Tormentas? No. ¿Cómo me terminé sintiendo con ese libro? Yo terminé contento con este libro. Yo terminé contento con este libro, pero yo esperaba terminar con la cabeza volada, porque es el quinto libro el que cierra el primer arco de las de Archivo de las Tormentas. Y no terminé con la cabeza volada. Terminé entendiendo por qué Sanderson tomó las decisiones que tomó. Cuestionando algunas cosas, yo soy de los que le decepcionó tremendamente el arco de Kaladin en ese libro, que si bien podríamos decir que el arco de Kaladin terminó en el ritmo de la guerra, pero pues Kaladin
Kaladin. Yo quería más de Kaladin acá, no lo tuve, pero aún así yo esperaba que ese libro me volara la cabeza, que fuera wow, que nos dejara, vamos a estar muchos años antes del sexto libro de las Archivos de las Tormentas, y más bien lo que este libro generó fue un debate y mucha gente diciendo, ya aquí demuestra que Sanderson como emperador está desnudo narrativamente hablando. Yo no lo siento así, pero a mí sí me decepciona un poco que Sanderson tiene todas las tablas para escribir mejor, pero en este caso no lo hizo y sigue empecinándose muchas cosas y mucha gente ya se dio cuenta por acá. Yo la verdad, con Archivo de las Tormentas, yo siento que los primeros dos libros, ya saben, yo también, otra analogía de volar o del vuelo, los primeros dos libros fueron un despegue y uno creía que iban a seguir subiendo y subiendo y subiendo, pero de repente en Juramentada yo siento como que niveló el vuelo y se quedó, ¡fum!, parado. Porque Juramentada termina con una marvelada, o sea, literal un tercer acto muy Marvel, y luego como que siguió ahí, siguió ahí, siguió ese, y yo esperaba que con el ritmo de la guerra fuera otra vez para arriba, ¿no? Porque termina este arco y ahí vamos a ver, y yo evidentemente sabía que este libro iba a terminar con algo que nos dejara, pero yo sí esperaba que fuera diferente. Entonces, por eso ese es el 10º libro de fantasía que más me ha decepcionado. Cuéntenme, ¿cuáles son los libros de fantasía que más les han decepcionado? No porque les parezcan malos, sino porque ustedes tenían expectativas diferentes sobre ellos. Quiero entender sus razones o también quiero entender si alguno de estos libros ustedes les superó las expectativas en vez de no llegar a estas expectativas. Bueno, no se les olvide comentarme, suscribirme, darme like y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.